¿qué tal? Para mí es un placer compartir el foro con tres destacadas mujeres mexicanas, dos de ellas cineastas, Kenia Márquez y Laura Plancarte, cuyas películas Asfixia y Non-Western forman parte de la selección oficial de Raindance. Y por supuesto, la embajadora Aurenia Aguirre Osunza, encargada de negocios de México en Reino Unido. Embajadora, tienes el foro. Gracias, muchas gracias, Stephanie, y muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes para darles la bienvenida y presentar este evento virtual organizado por el Festival Raindance y la Embajada de México en Reino Unido. Me complace compartir la pantalla, en otros términos hubiéramos dicho el foro, con dos talentosas mexicanas que han destacado en el séptimo arte, Kenia Márquez y Laura Plancarte, que como saben dirigieron respectivamente Asfixia y Non-Western, que se presentan este año en el festival. Raindance es el principal festival de cine independiente de Reino Unido. Durante más de 25 años ha sido un espacio para hospedar la creatividad, el talento y la experimentación con un propósito además de impulsar la producción de cine independiente, no solo en Reino Unido, sino en todo el mundo, y también un eje educativo con cursos y talleres de formación en cine. Con el paso de los años, el festival ha establecido ejes temáticos, incluyendo el female gaze, del cual las películas de Laura y Kenia forman parte, así como otros. En ese sentido, es también un escenario para abordar desde el cine problemáticas sociales comunes en todo el mundo y que desde el ojo de la cámara se logran capturar de una manera muy particular. Kenia Márquez, directora de Asfixia, película ganadora de 2 premios Ariel este año. Una película que ella ha definido como su trabajo más personal, reflejando la discriminación y la violencia de género que viven muchas mujeres en México. Laura Plancarte nos presenta su documental Non-Western, el cual sigue a una pareja nativa y no nativa en Montana antes de su boda. Sin duda, una oportunidad para ver los desafíos que enfrenta una familia interracial, como la opresión, problemas de género e identidad. Hoy, Kenia y Laura podrán compartirnos algunas experiencias y lecciones aprendidas en la filmación de estas cintas, pero también en otros proyectos fílmicos que han desarrollado. Para mí es un orgullo que 2 mujeres destacadas mexicanas nos estén representando en Raindance. Y es muy emocionante, se los digo de verdad, que esta tarde podamos tener esta conversación entre mujeres y que cada una a su manera ponga el nombre de México muy en alto. Bienvenidas a ambas, Kenia y Laura, y sin más preámbulo, te doy la palabra, Stephanie. Muchas gracias. Gracias, embajadora. Si les parece bien, empezamos por este tema, el tema de 3 mujeres compartiendo el foro, 4 mujeres, 2 cineastas. Hay toda una discusión, yo diría que un debate académico interminable entre si solo los sujetos que son discriminados tradicionalmente tienen el derecho de hablar sobre sus propios temas. Sé que este tema lo he platicado con Laura, por ejemplo, pero creo que en ambas películas es una cuestión que se podría abordar. O sea, solo las mujeres tenemos derecho a hablar de los temas de las mujeres, solo las personas indígenas tienen derecho a hablar de los temas de las personas indígenas, solo la comunidad LGBTQ, y creo que el argumento podría seguir. Me gustaría conocer su opinión sobre esto y si quieren después volvemos un poco a intentar entender cuáles son algunas de las particularidades y dificultades que las mujeres viven específicamente en la realización de cine. Laura o Kenia, ¿quién quiere empezar? Pues a mí es bien interesante tu pregunta, Stephanie, porque luego creemos que por el hecho de ser de un género determinado, podemos abordar las historias con mayor solvencia. Evidentemente creo que pueden ser más cercanas. En el caso de Asfixia es una mujer la que es la protagónica y yo me siento como muy cercana a la historia de ella en muchos sentidos y de otros personajes que lo integran. Pero sin embargo creo que la sensibilidad del ser humano siempre está ahí, la sensibilidad al observar un hecho,
al vivirlo, aunque sea de una forma no, desde otro punto de vista, y tener como esta empatía con esos personajes y esos hechos, creo que hacen que el cine sea como muy generoso, que un hombre o una mujer pueda abordar ciertos temas con diferentes visiones, que quizá sí podamos sentirnos más cercanas o no, de acuerdo a la experiencia de cada espectador y a la vivencia de cada espectador, pero sin embargo son visiones interesantes que son importantes verlas y sentirlas y estar dentro de esa visión y de esa problemática desde puntos de vista muy distintos. Creo también que sí el punto de vista de una directora sí es distinto, o sea, creo que sí vemos otras cosas que un director no, y viceversa, es decir, en ciertos temas también a las mujeres nos ponemos desde otro visor. Y bueno, evidentemente en el documental me parece que debe de ser más complejo. Yo es un género que respeto muchísimo, que me da miedo siempre entrar en el terreno del documental, me parece más complicado. Y bueno, ahora Laura nos contará qué piensa ella. Pues muchas gracias por la invitación, primero que nada, y estoy muy contenta de estar aquí. Y bueno, yo también, al igual que Kenia, sí creo que mientras más cercano sea uno a la historia o al personaje, de alguna manera puede ser más fácil. Pero yo también creo que todos los seres humanos tenemos esa sensibilidad, y yo sí creo que para mí una cosa es, creo que empujar y luchar por las mujeres y porque tengamos oportunidades como mujeres equitativas y que podamos hacer cine y también hacer cualquier otro tipo de trabajo. Pero yo sí no creo que tenga que ser que solamente si eres mujer puedes contar una historia de mujeres. Yo también creo que como mujer puedes contar una historia sobre un tema de la masculinidad. Yo sí creo que todos puede haber diferentes perspectivas y creo que todas las perspectivas pueden enriquecer, y creo que al final de cuentas, creo que lo interesante es que el público al final tenga la voz de decir yo estoy de acuerdo con la perspectiva o el ente que vi en la película o no lo estoy, o estoy de acuerdo con tal personaje o no lo estoy. Creo que si empezamos a cerrar las conversaciones en donde solamente si eres de un grupo puedes hablar de esto o puedes tener una opinión, creo que empezamos a caer en una situación en donde este mismo mundo supuestamente que quiere proteger a las minorías se vuelve creador de censura. Y creo que la censura para el mundo del arte pues es el peor enemigo, porque creo que el arte lo que siempre ha hecho y que esperemos pueda seguir haciendo siempre es ser estos retratos independientes, de voces independientes que no tienen que reflejar un grupo, una institución o una idea política. Entonces me parece importantísimo que no exista esa censura, y creo que eso no está de ninguna manera peleado con el que sí luchemos porque como mujeres tengamos las mismas oportunidades, porque no cabe duda que seguimos viviendo un mundo muy patriarcal en todas partes, y que nosotros como mujeres obviamente ha sido mucho más difícil el poder tener las oportunidades, y las sigue habiendo en cualquier profesión. Entonces, me encanta participar en esta conversación de puras mujeres y que nos apoyemos entre nosotras, pero sí creo que eso no tiene que ver con lo que uno puede expresar como creador. Claro. Creo que es súper interesante porque hay un tema sobre la subjetividad, ¿no? Es asumir que la realidad al final la conforman muchas visiones, y eso creo que es algo que en el cine es espectacular porque te da el ángulo de la cámara, y con todas esas cámaras, de alguna manera, si lo quisiéramos ver así, podemos tener una mejor representación de la realidad, ¿no? Hablando del patriarcado, digamos, y de cómo eso, qué ha significado eso en sus vidas, en el cine en específico, en su labor cotidiana. Por ejemplo, ¿ustedes creen que debido a, bueno, es una realidad no solo en México, sino en el mundo, que hay una menor cantidad de mujeres representadas en el cine, haciendo cine? No necesariamente
actuando, digamos, o que los temas de mujeres se aborden, pero sí realizando cine, ¿no? Tanto produciendo cine como dirección de cine, como guión, con todos los aspectos de una película. ¿Podrían compartirnos algún ejemplo de estas barreras que pueden ser muy claras en algunas ocasiones, pero también pueden ser a veces mucho más sutiles, ¿no? Entonces, creo que sería interesante conocer alguna experiencia, ya sea grabando Asfixia y Non-Western, o quizás otra película, ¿no? O algún otro trabajo, no tiene que ser una película específicamente. Bueno, yo creo que sí vamos rompiendo como esas barreras. Yo recuerdo cuando empecé a hacer cine en el 98, que éramos muy poquitas mujeres, y Laura seguro lo tendrá como muy presente, y éramos como contadas, es decir, nos ubicábamos todas las que estábamos como en esa generación, y ubicábamos evidentemente a nuestras antecesoras, ¿no? A las generaciones que estaban atrás, y eran muy poquitas cineastas. Y evidentemente sí era muy complicado filmar. Yo aparte era de provincia, soy de una ciudad en la Ciudad de México que es Guadalajara, donde no había escuelas de cine, donde hay como todo un tema de una sociedad más conservadora, ¿no? En donde una mujer sí estaba como destinada a ejercer ciertos oficios, o sea, pensar en hacer cine era como tachado por la sociedad, y no es hace mucho, que es muy fuerte, o sea, es hace muy poco tiempo. Y yo recuerdo que yo empecé como periodista, y cuando yo empecé a mostrar mi interés por hacer cine, me decían que era una locura, que el cine solo lo hacían hombres. O sea, esa era como la etiqueta. Y sí, cuando yo hice mi primer corto, pues el 80% o 90% del crew eran hombres. Y les costaba mucho que yo estuviera ahí al frente, que una mujer estuviera dirigiendo ahí. Y ahora a la distancia creo que ese panorama ha cambiado muchísimo, y creo que también se debe a que las generaciones que vienen atrás, como Busi Cortés, María Novaro, Marisa Sistach, y las pioneras, pues fueron tocando, abriendo puertas hasta el punto que ahora afortunadamente ya no podemos contar las mujeres directoras, o no solo mujeres directoras, fotógrafas, gaffer, ya no nos llevan nada más al lugar de que era como muy común, al vestuario, al maquillaje, ¿no? Ahora un hombre y una mujer puede hacer vestuario, puede hacer maquillaje, y eso creo que se ha convertido en algo que ya está en todas las producciones. Aún, no sé Laura, pero yo aún me sigo encontrando con estos destellos de por ser mujer, no recibo un apoyo, o viceversa, o no, o como, y ahora en mi camino con las series también, o sea, una mujer no puede hacer escenas de sexo, por ejemplo, o sea, de repente me etiquetaban como en ese sentido, pero ¿cómo una mujer va a hacer eso si ella solo puede contar drama? ¿Y por qué una mujer no puede contar películas de acción? ¿O por qué una mujer no puede hacer un thriller, no? Entonces, seguimos topándonos con esas como paradigmas de lo que puede o no hacer una mujer, de lo que puede ejercer una mujer en su vida profesional. Y creo que el cine, Laura, no sé tú qué piensas, es más benevolente en ese sentido. O sea, aunque hay cosas muy concretas donde aparece esta desigualdad, creo que hemos ganado muchas batallas, pero hay otras profesiones que son batallas que están perdidas al día de hoy, que no debemos dejar de concentrarnos y de pujar para que exista desigualdad. Yo recuerdo que yo empecé como periodista cubriendo Nota Roja, y me preguntaban por qué cubría Nota Roja, que si estaba enferma. Y yo decía, pero ¿por qué un hombre sí puede cubrir Nota Roja y una mujer si la cubre está enferma, ¿no? De la mente. Entonces era como gracioso. Cubrí un tiempo también béisbol y fútbol, y no me dejaban bajar al vestidor porque era mujer. ¿Por qué una mujer iba a entender fútbol y béisbol? Entonces, y al día de hoy, en ese momento éramos 2 periodistas en los 90, y al día de hoy ya no las cuentan las periodistas. O sea, creo que sí hemos ganado batallas, y coincido con Laura que
no lo tenemos que perder de vista, o sea, tenemos que seguir en esa batalla, porque yo tengo 2 hijas y obviamente quisiera que mis hijas vivieran en un país con igualdad. Y también creo que el ser madre y el atribuirle como toda la responsabilidad a una mujer también te detiene en el proceso como para seguir filmando. Creo, en mi caso yo tardo casi 8 años en hacer una película porque está inmiscuido como todo lo de la maternidad que solo se le atribuye a la mujer. O sea, es como todo una, insisto, como ya esquemas muy establecidos que también nosotras hemos aceptado y que tenemos que romper con ellos para las generaciones que vienen. Laura. Pues sí, yo también coincido con mucho de lo que Kenia platica. A mí, vamos a decir que en el 98 yo estaba en las artes visuales, entonces lo viví desde ese ángulo, no en el mundo del cine. Para mí, entrar al mundo del cine como mujer fue más fácil en el sentido de que recibí mucho más en el mundo del arte cuestiones muy complicadas al ser mujer, desafortunadamente, no para entrar en detalles, pero pues siendo mujer en esa época en el mundo de las artes visuales y plásticas, pues sí, había muchísimo, pues de lo que podemos decir de acoso. Y si quieres esto, pues necesitas esto otro, ¿no? Entonces eso me tocó vivirlo mucho como mujer, como artista, y la verdad fue un momento que sí fue muy hartante y muy desagradable y muy difícil. Y, y creo que en cierta manera fue una de las razones por las cuales yo creo que también todo se empezó a empujar a que migrara, ¿no? Tanto el país como al cine. Y el cine, de alguna manera, me recibió muy bien en el sentido de que, comparado con el medio de las artes plásticas y visuales, es mucho más estructurado. Y el mismo hecho de que tengas que trabajar con tanta gente le da algo que a los artistas visuales en ese mundo no lo tienes. Y bueno, me enamoré del cine de muchas maneras, además de la colaboración que me parece fantástica, que en otro lado en las artes la tienes menos, o sea, sí la hay, pero no al igual. Y a mí lo que yo me he topado difícil como mujer, la parte del cine, ha sido que sí creo que todavía es difícil que las personas, si tú eres la directora y la voz que va llevando las cosas, es difícil tomado desde una mujer. Como muchas veces se puede tomar que si uno es directo, uno puede ser grosero. Y ser directo en un hombre es muy bienvenido y se ve como ser una persona muy asertiva. Y si tú eres una mujer que eres directa y dices lo que quieres y cómo lo quieres, se toma como, mira, entonces sí, faltan muchas batallas. Y creo que, pero sí, también, como dice Kenia, yo creo que hoy en día ya no son contadas las mujeres ni en el cine, ni en las artes, ni en ningún lado, empieza ya, somos muchas. Y creo que eso es lo que es maravilloso, pero no podemos dejar la batalla porque definitivamente las cosas todavía no son equitativas para las mujeres. Entonces sí creo que tenemos que seguir luchando y eso no significa que uno se cierre o vaya en contra de nadie, simplemente sí creo que hace falta que sí, claro, que estemos unidas y que sigamos luchando por tener las mismas oportunidades. Claro, es un tema de crear conciencia, ¿no? Primero de estar consciente de la problemática y crear conciencia, ¿no? Yo creo, embajadora, que también en la diplomacia se podría hablar sobre eso, ¿no? O sea, y podrías quizás platicarnos un poquito de cómo ha sido tu experiencia en tantos años del Servicio Exterior Mexicano, ¿no? De un momento en donde eran tan pocas embajadoras digo, ahora siguen siendo menos mujeres embajadoras que hombres, pero ya las hay, ¿no? Todavía muy pocas, pero sin duda, escuchándolas, todavía existen muchas barreras, ¿no? Y que somos las mujeres las que tenemos que empezar por romper esas barreras, ¿no? Muchas veces, yo no sé ustedes en el medio, ¿no? Del cine, si encuentran esa solidaridad que muchas veces necesitamos las mujeres entre nosotras, o a veces se nos da por competir unas con otras, ¿no es cierto? Eso también hay que abordarlo, hay que tratarlo. Muchas veces recurrimos a esta conducta porque es una manera de sobresalir, destacar, de sobrevivir, ¿no? Pero yo creo que ahorita
las cosas también van evolucionando, van cambiando. Y yo creo que eso también se va rompiendo. Pero todavía nos falta mucho, ¿no? En el mundo de la diplomacia, como lo menciona Steph, en general se cree que en este mundo, siendo que estamos más, tenemos mayor convivencia con el mundo exterior, pues somos un sector más progresista, más abierto, ¿no? Podría pensarse. Sin embargo, hay muchas cosas que están muy arraigadas y todavía necesitamos trabajar muchísimo. Sin embargo, ahorita existe muchísima voluntad porque las condiciones se han abierto. Tenemos una política exterior feminista, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado de esto. Y básicamente, ¿de qué se trata? Se trata de dar visibilidad a estos temas, exponerlos, platicarlos como los estamos platicando ahorita. Ahorita los estamos platicando en el medio del cine, pero también los podemos platicar en otros sectores. Y eso es lo que nosotros tratamos de abordar, ¿no? Desde lo que nosotros hacemos en la diplomacia. Abordar este tema que además se ha constituido en un tema transversal. Está en todas las áreas. El tema de género afortunadamente está presente, ¿no es cierto? Pero en el cine en particular, regresando al tema de la solidaridad, yo les quisiera preguntar a ustedes dos, ¿las mujeres en el cine están siendo solidarias? ¿Están apoyando unas a otras? ¿Cómo lo perciben ustedes? Yo creo que sí. O sea, yo creo que sí hay una competencia. Creo que sí tengo esa misma sensación que usted, embajadora. O sea, sí es muy fuerte, pero pues hay también pues una forma de competencia desagradable y no solidaria, porque todas estamos como rompiendo las mismas barreras. A mí lo que me parece como más grave es como las mujeres somos tan mal educadas, lo digo en el buen sentido de la palabra, que normalizamos como todo lo que sucede, ¿no? Como esto que decía Laura me pareció tan interesante porque es así, porque es cierto, si hay un director rígido y fuerte, está como bien calificado. Y si una mujer es así, es histérica. O sea, me causó de veras como mucha gracia porque es cierto. Porque una mujer no puede ser ruda porque estamos locas, ¿no? O sea, es como enfrentarse a eso y luego nos damos cuenta que lo normalizamos, que lo aceptamos y nos quedamos calladas en muchas ocasiones por ya asumir cosas que nos metieron en la educación y que están ahí y que pues hay que romperlo y no parar y no quedarse callado, ¿no? O sea, el acoso siempre está ahí, siempre es como fuerte. Hagas lo que hagas, hay como una indirecta en términos de acoso que la mujer no lo hacemos. Esa es la realidad. Cuando trabajamos somos como muy, digo, tiene que haber de todo, obviamente, porque el ser humano es muy variado, pero creo que en ese sentido la mujer no vamos como acosando por ahí todo el rato y está ahí, está permeado hasta en las conversaciones que existen en una junta de trabajo, en el cine, ¿no? Y a mí eso es lo que me asusta, cómo seguimos normalizando la violencia, seguimos normalizando los patrones, la discriminación hacia la mujer y todavía espero que las generaciones que nos siguen, a mí y a Laura, sí logran romper con eso, porque cuesta mucho. O sea, cuesta como dar un corte y empezar de cero. Y evidentemente, pues, insisto, si es una cosa de educación. Yo todo el tiempo a mis hijas las llevo hacia otro lugar, ¿no? Nadie les puede decir algo, ellas son suficientes, ¿no? No pueden aceptar que alguien les diga algo que no estén de acuerdo o que se sientan incómodas. Y bueno, es pues, como ir todo el tiempo rompiendo como esto que tenemos ahí, ¿no? Creo que en la generación de Laura y mía todavía está como ahí latente, ¿no? Claro. Y en este tema de crear conciencia, creo que da pauta a hablar sobre
el objetivo o uno de los objetivos que ustedes tuvieron a la hora de realizar Asfixia en un western fue precisamente ese, el crear conciencia. O sea, fue un objetivo que de manera consciente ustedes tuvieron desde el inicio de la realización de las cintas, y si es así o no, el mensaje estaba dirigido especialmente a México o pensaron también en un mensaje a la comunidad internacional. Digo, obviamente, la discriminación, la violencia son temas universales. O sea, pocos temas son tan claros en el mundo, desafortunadamente, como la violencia de género, pero me parece interesante esa parte. Cuando están creando ustedes las películas, ¿saben que están dirigidas a una audiencia en específico o va un poco en el camino variando? Porque sé que también eso ocurre, ¿no? Hay un plan original, pero de pronto, de acuerdo a las circunstancias, cambia un poco la trama o a veces por completo la trama, ¿no? Bueno, en el caso del documental, pues sí tienes que estar abierto a que va a haber cambios de lo que muchas veces imaginas en un inicio. Eso es un hecho. Creo que uno siempre entra con un plan y con personajes que uno quiere retratar por ciertas razones, pero te vas a descubrir con muchas cosas, porque pues esa es la naturaleza de trabajar con gente real, en tiempo real. Yo no tenía la agenda, porque como hablamos, los caminos van cambiando. Yo no tenía una agenda cuando empecé a hacer la película de Non-Western, una agenda sobre hablar específicamente tanto sobre el tema de género y sobre la violencia contra las mujeres. Sin embargo, acabó volviéndose uno de los temas centrales de la película. Para mí la película va más allá de eso y habla de una cadena de opresión y de repetición, más bien de patrones. Pero algo que me llamó mucho la atención, que fue cuando yo fui conociendo todas las mujeres que salen en la película, todas son víctimas de violencia doméstica, todas. Y entonces ves que no importa etnicidad, clase social, o sea, está en todos lados y en todas partes. Y a mí yo creo mucho lo que dice Kenia, que es una cuestión de educación. Y el problema es que no solamente los hombres han sido educados en una cultura machista, sino que las mujeres también hemos sido educadas en esa misma cultura. Entonces, desafortunadamente, nosotras las mujeres también tenemos esas ideas. Y entonces tenemos que romper con todo eso y, como dice Kenia, no quedarnos calladas. Porque a mí sí, una de las cosas es que yo empecé la película de Non-Western queriendo también tener, o sea, no pensé que iban a hacer que todas las mujeres iban a resultar ser víctimas de violencia doméstica. Y para mí sí fue realmente, pues muy triste darme cuenta como de manera tan palpable lo común que es y cómo se vuelve tan normal. O sea, que hoy en día, en lugar de que la excepción sea la mujer que es maltratada, es que prácticamente la excepción es la mujer que no es maltratada. Y esto me parece terrible, terrible, y que sí está muy normalizado y que creo que sí necesita que de verdad que luchemos como mujeres, y también creo que hay muchos hombres que están dispuestos a sumarse a esta lucha, a decir tenemos que cambiar. Pero sí, yo creo mucho, como lo que dice Kenia, que tenemos que cambiar en la educación, porque desafortunadamente esta cultura pues, está en todos. Pues en mi caso fue muy parecido a lo de Laura, aunque era una ficción y que tenía yo muy claro que el tema principal era la discriminación y la poca resignación como a la pérdida. Ahí había como unos subtramas de la violencia a la mujer, y esto que decía Laura, como la mala educación que recibimos y que también las mujeres educamos a los machistas, ¿no? Eso sí quería como tenerlo ahí latente en la película, y que nos reconociéramos las mujeres en ese lugar como responsables también de eso que sucede. Y me pasó igual que a Laura. Ahora que te escuchaba, Laura, me estremecí porque en el camino de Asfixia, que fue como muy doloroso para mí hacer esa película, me reconocí también violentada con Mónica del Carmen, con Joana, o sea, todas las mujeres o la mayoría de las mujeres que trabajamos en esa película, también fuimos violentadas en algún momento en nuestra vida, donde lo normalizamos
y en donde nos reconocimos, como le decía Laura, de cualquier clase social, con la educación que uno tenga, en doctorado, maestría, licenciatura, lo que sea, está ahí latente. Y la aceptamos y no la reconocemos y nos avergonzamos. Y para mí, Asfixia fue un remolino. Para todas las mujeres que estábamos ahí fue un remolino tremendo, en donde evidentemente fue muy catártico y que obviamente cuando la ven mujeres y se reconocen en ese lugar, creo que para mí fue determinante y obviamente era lo que uno busca como cineasta. A lo mejor no lo tienes tan claro y está ahí, está dentro de la película y cuando explota es cuando te das cuenta y te reconoces en los personajes, que es muy duro reconocerse en ellos y aceptarse y no tener vergüenza, porque creo que parte de lo que tenemos que hacer las mujeres es no quedarnos calladas nunca y decir, a mí me pasó, ya no, y adelante, ser resilientes. Y sí, es fuerte que son menos las que no les pasa que las que les sucede el abuso o la violencia o la discriminación por ser mujer. Claro. Y por eso un poco, como decía la embajadora, para mí Asfixia es mi película más personal, más difícil, más tortuosa. Verla me cuesta, pero obviamente siento que sí hay una repercusión y que hay mujeres y que espero que despierten y se reconozcan y cambien su destino. Claro. Y en estas otras formas, digamos, de hacer conciencia, ¿qué piensan ustedes de las redes de mentoraje, digamos? O sea, de estas redes que creamos las mujeres para ayudarnos unas a otras en ciertas disciplinas o para asesorarnos. Pienso, por ejemplo, en redes de estudiantes que hay aquí en Reino Unido o redes de profesionistas que se comparten algunas recomendaciones sobre de qué manera se puede hacer, o redes incluso también de mujeres, alguna vez estuve en una, que tenía que ver con estas, de qué manera lograr conseguir tu objetivo de manera asertiva sin caer en ser descalificada por ser demasiado directa. Como ese tipo de recomendaciones, en serio que hasta suenan ridículas, pero pues, o sea, hay un montón de literatura escrita sobre eso, ¿no? ¿Ustedes han participado alguna vez en un esfuerzo así? ¿Les interesaría? ¿Qué piensan sobre eso? Pues yo no he participado de una manera directa. Sí soy maestra, la docencia me encanta y aprendo mucho con mis alumnos y con mis alumnas. Ahora como que sí me he dado cuenta que cuando doy clases hay un punto en la clase que hago como una conciencia de lo que le sucede a la mujer y de las cosas que hay que cambiar, no solo para la mujer, sino en el hombre también, ¿no? Y es como una clase para mí. Y pongo ciertas películas, sí. Porque cuando ya uno tiene esa conciencia, pues tiene esa responsabilidad de ayudar al otro. Y a mí en esos términos me gusta mucho colaborar con los jóvenes, porque creo que es muy importante como tener estas redes de ayuda, sea el tema que sea como lo que se quiera abordar a partir de estas redes. Obvio, estoy como en redes pues de protocolos para no tener acoso en rodajes, ¿no? En violencia, no violencia a la mujer, en abuso a menores, o sea, hay como una suerte pues de ganas de colaborar y estar abierto a seguir rompiendo esas barreras y estar ahí presentes, ¿no? Claro. Lau, ¿quisieras añadir algo sobre ese punto? Bueno, igual que Kenia, yo tampoco he estado así como en muchas redes o muchos grupos de esto, así como de apoyo de mujeres. Por supuesto que claro, que me interesa. Yo también a nivel personal ahora, por ejemplo, voy a empezar un taller específico para niñas de una casa hogar y que está enfocado a mujeres y eso me tiene muy entusiasmada, pero la verdad es que mentiras te digo que he participado en estas redes de las que hablas, Esther, pero creo que
a lo mejor sabes que en eso me está haciendo una cosa como que me confunde, porque también ahora tengo una cosa un poco en contra de todo lo que se está moviendo con todas las redes sociales a manera de que esto no tiene nada que ver con el tema, pero bueno, ya lo dije, pero sí, lo que pasa es que estamos viviendo también un mundo en donde ahora las redes sociales, todo el mundo nada más ve como un headline y apoya quién sabe qué tantas cosas, y hay linchamientos. Entonces, a mí me ha provocado esto también cuestionarnos eh, qué estamos haciendo. O sea, yo no veo nada de progresista que tengamos ahora nosotros, sentamos que nosotros debemos de ponerle el castigo a la persona, a todo esto. Entonces, esto ahorita que me sonó, cuando Steph me lo dices, me imagino que tú te refieres a otra cosa muy distinta, pero me sonó así como que en este momento no quiero saber nada de ninguna red en este preciso momento. Sí, no me refería a redes sociales, más bien a redes como grupos, por ejemplo, que intergeneracionales, ese es típico porque hay todo un conocimiento que de pronto se pierde entre generaciones. Entonces, por ejemplo, como ustedes, directoras que ya han producido cine, que pudieran apoyar a estudiantes que están apenas iniciando, un poco a eso me refería, no a redes sociales. Oigan, y hablando justo de estos esfuerzos de educación, digamos, ahora platiquemos un poquito sobre Raindance, que al final son nuestros anfitriones en este espacio. ¿Cómo es que se enteraron que sus películas habían sido seleccionadas? ¿Nos pueden compartir un poco cuál fue el contexto? Y bueno, debe ser todo un reto para el cine, para las artes escénicas, para la cultura en general, bueno, para el mundo es un reto la pandemia, pero ¿qué se siente que sus películas pues estén estrenándose en un momento donde el mundo pues está pasando por circunstancias muy complicadas? Me imagino que no habían pensado, o sea, no las crearon pensando que íbamos a estar en pandemia cuando las estrenaron. Creo que es muy emotivo, Stephanie, ¿no? Para mí en lo personal sí fue muy emotivo como tener la oportunidad de que la película se vea en estos momentos, porque sí creo y espero, y a lo mejor soy un poco utópica, que esta pandemia nos convirtió en más humanos. O sea, creo que este encierro y este reconocimiento en uno mismo, en lo que de verdad necesitas, en lo que de verdad es esencial, en lo que uno se debe de preocupar, pues nos convirtió o nos regresó a la humanidad, a eso que perdemos, y que siento que por eso estamos en el momento en el que estamos como humanidad. Y poder tener esta oportunidad de estar al otro lado del mundo con estas emociones tan latentes, tan a flor de piel de toda la humanidad, sea donde estemos, hace que me emocione mucho y me da mucha como curiosidad de cómo perciben la película desde este lugar en el que estamos todos. A mí en lo personal ahora, cuando leo, cuando retomo escuchar música o ver una película, la veo desde otro lugar, con otra visión. Y creo que estamos más sensibles. Entonces sí me da como mucha emoción, sobre todo por lo que representa el festival, como por esta apuesta a presentar un cine independiente, con historias distintas, con historias femeninas, con historias que hablan de todo. Representa como algo importante para mí como directora. Como regresar a la esencia, me parece, ¿no? A partir de una pantalla es muy fuerte, pero estamos regresando a la esencia, ¿no? A partir de eso. Sí, por supuesto. Y yo muy contenta de ser parte nuevamente de Raindance. Y la verdad es que, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Hoy en día, pues, pueden seguir los festivales aunque sea en línea. Para mí sí hay una pérdida en que no podamos estar en vivo con el público, pero dentro de todo lo que la pandemia trae, pues vamos a decir que hay cosas muchísimo más graves que el que uno no pueda estar con el público en vivo. Entonces, al final de cuentas, me tengo que repetir a mí misma, pues sí, no es el escenario que yo me esperaba, pero dentro de todo lo que está sucediendo, pues es lo menos grave.
Entonces, lo menos grave, pero sí con algo que a mí a veces sí me preocupa, porque se juntó la pandemia con que ya además las plataformas se habían vuelto muy, muy poderosas. Y sí creo que es diferente cómo tienes la experiencia de ver una película en el cine a cómo la tienes de verla en tu casa. Y entonces hay una parte que sí, yo como cineasta sí quiero luchar porque no se pierda el cine. No nada más por toda la gente que trabaja en los cines, pero porque creo que el cine hay que verlo en el cine, que a veces es muy cómodo verlo en la casa, definitivamente, pero creo que sí hay una parte. Entonces, sí creo que no es lo más grave que ocurre obviamente con la pandemia, definitivamente, pero sí me gustaría que sí no se nos quede el que tenemos que sí luchar porque sigue existiendo el cine. Creo que es una experiencia maravillosa el poder ir. Pero una cosa que sí, obviamente me siento muy agradecida de estar en Raindance, de poder compartir con ustedes. Y bueno, pues sí creo que hay que tratar de echarle ganas todos porque yo sí creo como Kenia que esta pandemia nos ha traído un momento para poder reflexionar en muchas cosas. Pero sí también yo me quedo, la verdad, que muy preocupada. Siento que yo soy una de las personas privilegiadas que puede tener casa y estar en la pandemia encerrada, pero creo que no es el caso de la mayoría de la gente. Entonces, eso me preocupa muchísimo. ¿Qué va a pasar? O sea, realmente, como, no sé cómo decirlo, pero como con el tiempo, o sea, todo este resultado. Entonces, pero yo creo que a final de cuentas, pues lo que podemos hacer es tratar de ser positivos para ser solidarios entre todos, cada quien desde su nicho, poder sumar estos granitos de arena que pueden todos sumados a hacer una diferencia. Excelente. Les voy a hacer una última pregunta y si quieren después hacemos como algunos comentarios finales. ¿Nos pueden adelantar un poquito de su próximo proyecto, si es que se puede? Porque sé que de pronto hay también ahí algunos asuntos que no quieran todavía quizás compartir, pero si nos pueden contar en unas palabras qué es lo que el público va a ver próximamente de Kenia y de Laura, ojalá estrenados en cine, como propiamente dicho, en unos meses, bueno, o en unos años, dependiendo cuándo terminen, ¿no? Pues yo ahora estoy o sea, de mis trabajos personales, estoy por filmar un cortometraje que se llama Aire. Regreso al cortometraje que me emociona muchísimo, como regresar a esta oportunidad de contar historias desde otro lugar más experimental. Y es un tema que habla de la mujer, del abuso infantil. Es un tema duro, pero creo que tengo como la obligación de abordarlo. Y estoy preparando intentando conseguir financiamiento para la película Se Busca, que es la tercera parte de mi trilogía, que empezó con Fecha de Caducidad, luego Asfixia y Se Busca es la tercera parte. Es una trilogía que habla de la discriminación y de la violencia a la mujer. Y ahora el personaje principal es un adolescente. Quería como abordarlo desde las tres etapas de una mujer. En el caso de Fecha es una mujer de la tercera edad, en Asfixia es una mujer joven, madre, y ahora lo quiero abordar desde un adolescente. Y bueno, pues ya tenemos el guión, estamos como ahí intentando dentro de lo que se pueda y en el momento en el que estamos viviendo, pues con paciencia, intentando conseguir los fondos para poderlo filmar lo más pronto posible. Gracias por compartirnos eso, Kenia. Laura. Bueno, yo tenía, como dice, bueno, yo creo que también por eso viene mucho lo del documental, porque tiene que uno estar dispuesto a cambiar planes constantemente, pero tenía pensado filmar otra película que también iba a filmar en Montana, pero cuando vino la pandemia, pues obviamente todo se cerró y entonces eso ya no era posible. Entonces, estando yo en el confinamiento, dije, bueno, me voy a morir si lo único que tengo que hacer es trabajo sumamente burocrático y que no tenga personaje ni nada. Dije, pero bueno, es la oportunidad de que en este momento a lo mejor piense a ver si hago algo más ahorita que no es lo que iba a hacer, qué haría. Y sí, pues es un personaje femenino. Quería regresar a México y entonces hice como un casting
quería ver lo que es personas que viven, en cierta manera, el confinamiento desde mucho antes de la pandemia. Y entonces escogí un personaje que vive hoy, actualmente en la Ciudad de México y hace el trabajo doméstico. Y entonces pues tenemos la situación de que obviamente pues pueden salir cada 15 días normalmente, entonces es vivir como en un confinamiento permanente. Y bueno, la película de Roma me parece increíble y muy lograda, pero pienso también de alguna manera que es muy romántico. Es muy romántica la película es preciosa, pero es muy creo que está muy romantizado el tema de alguna manera. Entonces quería yo ver otra perspectiva. Entonces empecé a trabajar a distancia. Empezamos a trabajar por Zoom esto, pero obviamente una película no puede ser platicada. Entonces, estoy ahorita trabajando de una manera que jamás había hecho. Entonces, yo a la protagonista, que se llama María Magdalena, que creo que el nombre va maravilloso con la película, le hice llegar yo un teléfono y tripié y todo, y entonces ella se está autograbando, yo estoy dirigiendo en su teléfono original por Zoom, una experiencia que jamás había hecho, y ahora ya puede ella salir cada 15 días, entonces se va a su pueblo, y entonces grabamos en su pueblo, y vemos la vida de lo que es ser mujer cuando naces en un área rural de México, y cómo es tu vida, y cómo ves las cosas, y es un personaje bellísimo. Yo estoy, la verdad, que ahorita muy contenta, además me ha salvado a mí de todo el confinamiento, porque tienes una mujer muy optimista, sumamente, perdón ahorita que se me ocurre nada más la palabra en inglés, pero sumamente resourceful, nada se le atora, nada la para. Ella sabe tejer y vender lo que teje, reparar la televisión, un coche, o sea, tiene tantos talentos que hay un libro brasileño que se llama La vida invisible de Eurídice, que me recuerda mucho a ella en el sentido, y entonces es un tema difícil, pero visto desde una mujer que no se siente nada víctima, y eso a mí me encanta, que ella no se siente pues víctima, sino con toda la fuerza en una ciudad también, una sociedad patriarcal y bueno, con un contraste social enorme. Entonces, es un poquito lo que estoy haciendo. No sé en qué va a resultar, no sé si se va a poder lograr, porque obviamente pues ha sido complicado, porque tenemos muchos problemas técnicos, pero bueno, estoy muy, muy contenta. Genial, pues estaremos esperando esos dos productos, ojalá muy pronto, y en pantalla grande como quedamos. Embajadora, ¿quieres dar como unas palabras de cierre? Sí, sí, Steph, gracias. Por supuesto que estaremos esperando. Después de escucharlas, muero de ganas de ver Asfixia y Non-Western, porque con esta conversación las conocemos un poquito más y sin duda yo creo que pues sus obras van a transmitir mucho de su esencia de ustedes, ¿no? Ustedes dijeron cosas clave, ¿no? Hablaste, Kenia, de educación. Sin duda, yo creo que eso es clave para cambiar los parámetros, ¿no? Y el cine es uno de los mejores medios, ¿no? Para educar de alguna manera, sobre todo para obtener esa conciencia que también hablaron, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado que no normalizamos muchas cosas, no las concientizamos, pero yo creo que con las obras de ustedes nos va a ayudar a hacer eso. Cumplen ustedes con una labor social, ¿no? No sé si se lo tenían propuesto de origen, pero sin duda que con esto ustedes están cumpliendo con una labor social súper importante y por lo que veo en sus proyectos que nos están platicando, van a continuar en esa línea, lo cual pues me da muchísimo gusto y ha sido de verdad un enorme privilegio haber compartido con ustedes este espacio, que nos hayan ustedes brindado este tiempo y estoy segura que todo el mundo va a disfrutar de sus películas del documental. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, pues nos estaremos viendo. Ojalá que la pandemia nos permita vernos pronto, ya sea en Londres o en México. Muchísimas gracias a las dos. Excelente, pues muchas gracias a Raindance, muchas gracias a
a quienes nos escucharon en este evento y no se pierdan Asfixia y Non-Western. Están disponibles en la página del festival. Gracias. Gracias y hasta pronto.